Nuestro invitado, Santiago Castro, fue representante a la Cámara, director de la Aeronáutica Civil, presidente de la Asociación Bancaria y ahora aspira a volver al Congreso de la República por el Centro Democrático. Bienvenido a Calzón Quitado. Muchas gracias, Aldemar. Es un gusto estar contigo y con toda nuestra audiencia aquí en Calzón Quitado. ¿Qué le dice a usted Calzón Quitado? Calzón Quitado es que la persona queda como vino al mundo, sin ningún aditamento, sin ninguna vestimenta y se muestra tal como es. Bueno, o como Antanas Mocus, ¿no? Con esas nalgas blancas y flácidas. Bueno, ¿por qué decidió volver a la política cuando usted ya estaba en el sector privado? Pues mira, Aldemar, yo creo que el momento lo ameritaba porque lo que va a elegir el país este 8 de marzo es el congreso más importante de las últimas décadas. Es el congreso que puede acompañar la recuperación del país, la vuelta a la institucionalidad, darle otra vez a Colombia la seguridad, el crecimiento y el empleo, o es irnos por el abismo del socialismo y izquierda radical, con lo que eso significa para el país, para la falta de seguridad, para la impunidad total que se ha impuesto y para la pérdida de lo más querido para nosotros, que es nuestra democracia imperfecta, pero al fin y al cabo democracia. Cuando usted dice recuperar el país, y es que Petro ofreció hace 4 años el cambio, reconstruir a Colombia. Sí, y el cambio fue en reversa, Aldemar. El cambio fue que tenemos en este momento 2 ministros en la cárcel, tenemos varios funcionarios del gobierno Petro, pero cuando digo varios, estamos hablando no ni con los dedos de una mano ni con los dedos de 2 manos. En este momento enfrentando serios procesos en la Fiscalía y en diferentes instancias, donde hemos visto también que la elección presidencial misma está cuestionada porque el Consejo Nacional Electoral ya dictaminó que se violaron unos topes, lo cual deja serias dudas sobre si se pudo haber ganado esa contienda presidencial, y donde hemos visto que se ha llevado a muchos sectores al borde del colapso, donde se nos ha quitado nuestro derecho a la salud y donde los índices de asesinatos, de violencia, de impunidad se han disparado. Pero el gobierno ha dicho, el gobierno del presidente Petro, que no pudo hacer el cambio propuesto porque la derecha no se le permitió en el Congreso. No, es que él no prometió hacer el cambio si la oposición le votaba a favor. Él confunde el ejercicio de la oposición con un famoso disque obstruccionismo, que no es tal, es el ejercicio de la oposición. Ahora, él tuvo mayorías en el Congreso, él mismo reventó sus propias mayorías en un momento dado, o sea que no puede sacar disculpas, le ha fallado a Colombia, le ha fallado a sus electores y le ha fallado a la institucionalidad democrática. Podemos decir que hoy estamos enfrentando entonces una crisis de institucionalidad, que no hay gobierno como tal. Pues sí hay gobierno, pero es un gobierno absolutamente cuestionado en sus inicios, o sea, en su elección, y es un gobierno que ya en su ejecución es absolutamente incompetente y completamente envuelto en corrupción. Populismo, podemos hablar de las últimas decisiones presidenciales, aumentar un salario mínimo por encima de lo propuesto por las centrales obreras. Pues mira, Aldemar, acabo precisamente ahorita, antes de venir a este programa, de conversar con gerentes de las empresas de seguridad. Es innegable que todas están pensando en recortes. A ellos les pegan por 2 lados, por el lado del incremento del salario mínimo y por el lado de la reforma laboral. Sus incrementos sumados llegan a más del 30%. Eso no lo aguanta en ningún sector. Claro. Y obviamente lo que vamos es a sacar a cientos de miles de colombianos a la calle o a la informalidad, y es un engaño lo que se hizo al trabajador colombiano. Decirles que le iban a aumentar sus ingresos cuando lo que en verdad puede ocurrir es que pueden quedar sin ingresos. O sea,
¿Puede haber un desempleo masivo en Colombia? Obviamente, no solamente un aumento en el desempleo, que muchos han calculado en 700.000 personas, sino que los índices de informalidad se van a multiplicar. Pero además nuestras empresas se vuelven menos competitivas y nosotros vemos que el trabajador colombiano y su productividad, que ha sido, el aumento ha sido casi nulo en los últimos años, pues entonces no guarda relación absolutamente nada con nada. Hemos estado haciendo toda la empleabilidad en Colombia absolutamente costosa, por fuera de la capacidad de, sobre todo las micro, pequeñas y medianas industrias, que son las que más van a sentir el impacto, y estamos acabando con la posibilidad de que Colombia tenga crecimiento y tenga prosperidad, más allá de los sectores del narcotráfico, que son los que sí están bollantes en este gobierno. Quienes vivimos de un salario mínimo o quienes viven de un salario mínimo lo celebramos porque es un incremento que no se había visto en Colombia. Claro, pero es que ¿cuántas personas van a quedar entonces con ese salario mínimo? Y ahí es donde nosotros vamos a ver, 2 millones de personas tenían salario mínimo. Si en un año vamos viendo entonces que esos 2 millones pasamos a 1.500.000, pero que las personas que ganaban ligeramente superior a los 2 millones, entonces no les hacen ningún incremento porque tienen que compensar los otros costos. Es que nada en esta vida es gratis. Y yo sí creo que son los sectores más vulnerables los que van a empezar a sentir los primeros impactos de un crecimiento desmesurado. Uno tiene obviamente que subir los salarios mínimos, pero de acuerdo a factores como lo establece la norma, que son los factores de inflación y los factores de productividad. ¿Y eso no se tuvo en cuenta? Absolutamente. Se rompieron las mesas con el sector privado. Vimos las explicaciones del presidente de FENALCO y definitivamente no negocia este gobierno de buena fe. Lo que quiere es lanzar mensajes populistas, no importa que impacten al país, y está pensando meramente en el tema electoral y no en el bienestar de los trabajadores en Colombia. También anuncia que a partir de febrero bajará el precio de la gasolina. Es como cuando le hablan una de esas promociones, entonces el almacén dobla el precio para después decir que hay 25% de descuento y uno en verdad está con 25% de costo mayor. Este gobierno no ha hecho sino incrementar el precio de la gasolina durante los últimos 3 años y medio. Y ahorita, porque el precio del dólar ha bajado, porque el precio del petróleo ha bajado en el mundo, obviamente tenía que bajar. Y decirle a los colombianos que es que porque está haciendo un gran esfuerzo, no nos crean tan ingenuos. Dejen ya de tanto engaño al país, que los colombianos saben perfectamente que quien ha incrementado los precios de la gasolina es el gobierno de Gustavo Petro. Y la otra medida tomada también este tiempo es el de bajarle o quitarle la prima especial de servicio a los congresistas, casi 16.900.000 pesos. Esas son otras medidas populistas. Eso es el 0.0001 del presupuesto nacional. Y lo que es claro es que lo que está haciendo es un castigo, que porque no le quisieron aprobar sus reformas, pero bueno, es el tema al que nos tiene acostumbrados este gobierno. Medidas populistas que nada impactan la situación real de desfinanciación, donde el gobierno, por un lado, dice que Colombia está viviendo sus mejores momentos y por otro lado, declara emergencia económica. ¿Cómo uno entiende eso? O estamos bien o estamos en emergencia. Escuchaba a la secretaria de Salud del Valle muy preocupada presentando un informe. Dicen 1.501 personas con enfermedades huérfanas murieron entre enero y agosto del año anterior. Los hemofílicos se están desangrando. Los pacientes de cáncer no hay atención. O sea, la salud se acabó y nos prometieron cambiar la salud porque la anterior era mala. No, es que nosotros nunca tuvimos una salud mala. Nosotros teníamos uno de los sistemas de salud más avanzados de los países en desarrollo, el más avanzado. Incluso teníamos el número 15 en el mundo, según las mismas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Lo que sí es que el gobierno se basó en las
pocas fallas que tenía el sistema para imponer un modelo de salud socialista que los primeros que lo sufrieron fueron los maestros, Sí. que tenían acceso a medicina prepagada y se la quitaron. Y después nos lo quiere imponer al resto de los colombianos. Eso que mencionas de personas que han fallecido por falta de acceso a la salud, acceso que existía en el pasado, es nada menos que un genocidio. El país va a asistir a un genocidio dirigido desde el Estado por políticas fallidas del gobierno de Gustavo Petro, que le están quitando lo más preciado. El gobierno supuestamente de la vida está causando la muerte en los colombianos. ¿Cómo entender que nombran un ministro de la igualdad? Bueno, es el ministerio que más ministros ha tenido y de baja ejecución, sea una persona, primero, que no tiene estudios, segundo, que fue el que sacó de Berlín el Toribío al ejército. ¿Cómo entender esto? Es un desafío y es un insulto a todos los colombianos de bien, es un insulto a nuestras Fuerzas Armadas, es un insulto a los soldados que valientemente defendían la soberanía del territorio en una zona neurálgica para la seguridad del país, y era claro que él pertenecía a esos grupos indígenas que obedecían los intereses de los narcotraficantes que estaban en el área y que no querían ser molestados por la fuerza pública. Eso muestra una vez más el doble rasero de este gobierno, la manera como protege actores al margen de la ley y la razón por la cual está en serios problemas con el gobierno norteamericano. Hablemos de nuestro Valle del Cauca. Dragado de Buenaventura no se ha hecho. No. El tren de cercanías Tampoco. El aeropuerto lo cogió Tampoco. el gobierno. La zona franca también. Tampoco. Entonces, Mulalolo Guerrero. Tampoco. Y entonces, o sea, este es el gobierno de las promesas incumplidas al Valle del Cauca. ¿Cómo puede un vallecaucano que haya votado por Gustavo Petro poder defender esa gestión cuando se han burlado de nosotros de todas las formas posibles? El departamento que le votó mayoritariamente es el departamento al que le faltaron en todas y cada una de sus obras de infraestructura importantes. Pero no se preocupe, presidente Petro, que en el próximo gobierno nosotros las vamos a reencarrilar, pero usted quedará con el estigma de ser el gran mentiroso del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano. la excusa en los que dicen los amigos del señor presidente era que no le pueden entregar recursos a Dilian Francisca Toro, que lo ha cuestionado siempre, y menos al alcalde de Cali, porque lo ha puesto a la luz pública, pues lo ha expuesto a la luz pública que le ha incumplido a la región. No, es cosas tan absurdas. Es que cuando uno hace un compromiso con la región, no dice, ay, yo me comprometo a apoyar a la región en esto y esto y esto, pero si el mandatario local no me apoya, entonces yo no podré cumplir con esas promesas. Eso nunca lo dijo así. Además, nada tiene que ver. El tren de cercanías entraba en una nueva institucionalidad porque en el momento en que entraran los recursos nacionales, el gobierno ponía 4 miembros en la junta de Citren. Entonces, que no vengan a engañarnos, no saquen disculpas chimbas. Le incumplieron, nos engañaron. No se hizo el tren de cercanías porque al gobierno de Gustavo Petro simplemente no le dio la gana. Por su mezquindad, por ser un ser ruin, engañoso, mentiroso e incumplidor con un departamento que había confiado en él. El Valle del Cauca es uno de los departamentos más afectados con la medida que acaba de anunciar Ecuador de aumentar los aranceles, porque aquí llevamos muchos productos para Ecuador, y eso también es un enfrentamiento entre Colombia y Ecuador. Aldemar es nuestro principal mercado, por encima de Estados Unidos. Lo que ha pasado es gravísimo. El presidente Petro ha tenido unas pésimas relaciones con Ecuador, pero además no nos olvidemos que no reconoció la victoria del presidente Noboa. Sí. Y solamente la noche anterior a la posesión de Noboa salió a decir que lo acompañaba en su posesión, pero ya sabemos por qué, porque quería irse unos días a Manta a verse con quién sabe quién, que podrían ser las mismas personas de donde salieron las directivas para mandar a matar a Miguel Uribe. Coincidencias de la vida.
Pero eso nos muestra la clase de relaciones que él mantiene con un mandatario. Desde entonces no ha habido ninguna clase de cooperación con el gobierno de Ecuador. El narcotráfico colombiano tiene invadido la frontera y pues obviamente estamos viendo las consecuencias. ¿Quién las paga? ¿Quién las padece? Sobre todo, como tú dices, el Valle del Cauca. Bueno, ¿por qué quiere usted volver al Congreso, a la Cámara, y qué le propone a los vallecaucanos? Yo les propongo que va a tener un congresista en Santiago Castro, número 101, tarjetón Cámara Partido Centro Democrático, una persona honesta, una persona capaz y una persona con experiencia. Vamos a recuperar para el Valle los proyectos prioritarios que el gobierno le incumplió, pero sobre todo vamos a recuperar la seguridad y la tranquilidad de los vallecaucanos. Vamos a resguardar de nuevo la montaña, a ocupar de nuevo la montaña con batallones de alta montaña para poder dar tranquilidad y paz y seguridad al valle. Y tenemos que recuperar nuestro sistema de salud, tenemos que tener un sistema tributario y fiscal eficiente, justo, un Estado austero, un Estado inteligente. Y eso lo podemos hacer si hay un Congreso compuesto de personas que conozcan el gobierno, que conozcan también cómo funciona el sector privado y que hayamos sido exitosos en la gestión que hemos hecho en el pasado. Aquí no es momento de ensayar y por eso yo tengo como lema cero improvisación, pura experiencia. ¿No tiene ningún pendiente con la justicia de su pasado en la vida absolutamente, del sector público? Con la diferencia de que yo he sido gestor público, porque aquí hay muchas personas que hablan de transparencia y hablan de lucha contra la corrupción, pero primero nunca han tenido la posibilidad de disponer de un solo recurso público, entonces pues ni se sabe cómo actuarían, pero yo sí le digo, la gran mayoría de las personas que llegan a esos cargos caen a la primera cascarita que les ponen o ceden a la primera ambición. Yo he tenido poder, he sido ordenador del gasto y no tengo una sola tacha en mi gestión, que por el contrario ha sido exitosa. He construido aeropuertos, he construido torres de control, he sacado adelante empréstitos sin demoras y sin sobrecostos. El último empréstito, el de Cali. 1.4 billones dejé firmados con los bancos cuando acompañé al alcalde Alejandro Eder en ese esfuerzo y muchos de esos recursos se están viendo hoy en más de 30 frentes de pavimentación en toda la ciudad. Doctor Santiago Castro, muchas gracias por acompañarnos a Calzón Quitado. Gracias, Aymar, es un gusto estar aquí y saludar a toda la audiencia de Calzón Quitado. Aquí vamos a trabajar por el país. Santiago Castro, 101, tarjetón Cámara Centro Democrático. Muchas gracias.